Bienvenidos, en este video se resuelve un ejemplo para la configuración base común. Ejemplo 5. Determinar impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de corriente y ganancia de tensión para el circuito de la figura. Para este ejemplo denominaremos RE1 a la resistencia de 100 ohmios, RE2 a la resistencia de 2.1 kilo ohmio y la suma de RE1 y RE2 será igual a RE igual a 2.2 kilo ohm. Solución. Análisis en DC. Como se realizó en todos los ejemplos anteriores, para obtener el circuito equivalente en DC, consideramos capacitores cortocircuito y fuentes de señal alterna C. Con esta condición, el circuito equivalente para corriente directa que se obtiene es el que se muestra en la figura. En este punto podemos indicar que para este circuito se calculó en los anteriores ejemplos la corriente de colector y HIE, cuyos valores eran ICQ igual a 1.39 miliamperios, HIE igual a 899,28 ohm. Como este es un circuito para base común, calculamos los parámetros para base común, HIB y HFB. La ecuación que relaciona HIB y HIE es la siguiente. HIB es igual a HIE dividido entre 1 más HFE y HFB es igual a HFE dividido entre 1 más HFE. Reemplazando los datos del ejemplo, calculamos HIB y HFB. HIB es igual a 17.63 ohmios y HFB igual a 0.98. Análisis en corriente alterna. Para determinar el circuito equivalente en AC, como se realizó en los ejemplos anteriores, consideramos capacitores cortocircuito y fuentes de tensión continua cortocircuito. Con estas consideraciones, el circuito equivalente que se obtiene es el que se muestra en la figura. En este circuito podemos realizar las siguientes observaciones. El capacitor conectado a la resistencia de 10 kilo ohmios cortocircuita el terminal de base a tierra, eliminando la resistencia de 10 kilo ohmios. Como se debe considerar la fuente de tensión continua cero, se cortocircuita a tierra, llevando uno de los terminales de la resistencia de 50 kilo ohmios, al cual le denominamos R1, a tierra. Pero como base se encuentra conectado a tierra, esta resistencia R1 se cortocircuitará también a tierra. Como se puede observar en la figura, los dos terminales de R1 se cortocircuitarán a tierra. Por lo tanto, R1 se desacopla del circuito. Con esta última consideración, si redibujamos el circuito, obtenemos el esquema que se muestra a continuación, donde se puede observar que la señal alterna de entrada BI se aplica al terminal de emisor del transistor a través de RE1 y del terminal de colector se obtienen las salidas en las resistencias RC y RL y el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Por lo tanto, el transistor se encuentra en la configuración base común. Una vez que identificamos claramente la topología en la cual se encontrará el transistor, en este caso base común, reemplazamos en este último circuito el circuito híbrido equivalente para la configuración base común, como se muestra en la figura. Si transformamos la fuente de tensión que se encuentra en serie con RE1 en una fuente de corriente, para simplificar nuestro análisis, se obtiene el último esquema que se muestra en la gráfica. Este circuito se utiliza para obtener los cálculos del amplificador. Para la impedancia de entrada ZI, como en este esquema la entrada y la salida se encuentran aisladas, la impedancia de entrada y la impedancia de salida se determinan por simple observación. ZI será igual a HIB, que para el ejemplo es igual a 17,63 ohm. Para la impedancia de salida ZO es igual a RC, que para los datos del ejemplo es igual a 3.9 kilo ohm. Para la ganancia de corriente, determinamos la corriente de salida del circuito de salida por divisor de corriente y O será igual a menos RC dividido entre RC más RL por HFB por I de emisor. Como esta ecuación se encuentra en función de I de emisor, calculamos I de emisor en función de la corriente de entrada. Del circuito de entrada por divisor de corriente, I de emisor será igual a RE1 dividido entre RE1 más HIB por corriente de entrada I sub I. Reemplazando en la ecuación de la corriente de salida la corriente de emisor, despejamos
despejamos la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada, determinando la ganancia de corriente. Ganancia de corriente A sub I será igual a menos HFB por RC por RE1 dividido entre RC más RL por RE1 más HIB. Reemplazando los datos del problema como se muestra a continuación, la ganancia de corriente será igual a menos 0.55. Para la ganancia de voltaje, determinamos el voltaje de salida del circuito de salida. VO será igual a RL por IO. Como esta ecuación está en función de IO, determinamos IO en función de I de emisor. IO será igual a menos RC dividido entre RC más RL por HFE por I de emisor. Como esta última ecuación se encuentra en función de I de emisor, determinamos del circuito de entrada I de emisor en función del voltaje de entrada. Por divisor de corriente, I de emisor será igual a RE1 dividido entre RE1 más HIB multiplicado por el valor de la fuente de corriente, que en este caso lo expresamos en función del voltaje de entrada. BI sobre RE1. Reemplazando en la ecuación de BO la corriente de salida IO y en esta ecuación la corriente de emisor, despejamos la relación voltaje de salida entre voltaje de entrada para determinar la ganancia de tensión, que será igual a menos HFB por RL por RC dividido entre RC más RL multiplicado por RE1 más HIB. Reemplazando los datos del ejemplo, la ganancia de tensión será igual a menos 11,01 B. Y de los cálculos realizados en este ejemplo, podemos indicar lo siguiente para la configuración base común. La configuración base común tiene una impedancia de entrada baja, una impedancia de salida media, ganancia de corriente menor a la unidad, ganancia de tensión mayor a la unidad. Con lo que concluimos este video. Gracias.